Hola, continuamos con los videos del seminario de álgebras de Banach. La vez pasada estábamos viendo el concepto de álgebra localmente convexa y previamente habíamos visto el concepto de álgebra topológica y vimos que básicamente las álgebras localmente convexas son aquellas en las que yo puedo encontrar una familia de seminormas que hagan esta cosa de acá, esta desigualdad que nos dice que la norma alfa de x por y debe de ser menor o igual que norma beta de x por norma beta de y para alguna beta. ¿Está bien? Bueno, entonces nos vamos a concentrar de ahora en adelante en una clase muy especial de este tipo de álgebras localmente convexas, que son las álgebras normadas. Entonces de ahora en adelante solamente llevamos a trabajar con una sola norma, salvo cuando indiquemos lo contrario, y esto ya va a estar más en contexto con lo que queremos estudiar, que son las álgebras de Banach. Bueno, entonces vamos a comenzar dando la definición de álgebra normada. Ok, entonces, definición. Entonces, sea A una álgebra en la que está definida una norma, en la que está definida una norma, vamos a ponerle así, una norma. Permítanme. Entonces, diremos que A con esta norma, el álgebra con esta norma, es una álgebra normada. Es una álgebra normada si A con la topología inducida con la norma, si A tau norma es un álgebra topológica. Vamos a ponerle aquí donde tau con esta norma es la topología inducida, la topología para A inducida por la norma. Entonces, una álgebra normada va a ser una álgebra topológica en el que la topología está dada por una norma. ¿Está bien? Entonces los abiertos son bolitas, las bolitas clásicas de las normas. Entonces eso es una álgebra normada. ¿Está bien? Si además el álgebra con la norma es completo o es un espacio de Banach, diremos que A es una álgebra de Banach. Si además este como espacio es un espacio de Banach, o sea, es completo con respecto a la norma, es un espacio de Banach, diremos que A es un álgebra de Banach. Es un álgebra de Banach. ¿Está bien? Y bueno, ya los demás conceptos los vamos a heredar de la teoría general. Por ejemplo, es una álgebra conmutativa si el producto es en A, es conmutativo. A es una álgebra con unidad si es una álgebra de Banach con unidad, pues existe una unidad vista como álgebra, ¿no? Un elemento que es unidad en el álgebra. ¿Está bien? Entonces todos los demás conceptos algebraicos se le pueden pegar a las álgebras normadas y a las álgebras de Banach. Ok, entonces antes de ver ejemplos, que seguro conocen muchos ejemplos, vamos a ver una proposición que nos dice que en realidad las álgebras normadas las puedo relacionar con su producto y la norma de una manera especial. Y ahorita lo reinterpretamos lo que estamos diciendo, lo que vamos a decir en la siguiente proposición. Entonces, antes de ver ejemplos, conviene ver esta proposición. Entonces, proposición. Ok, entonces, si A es una álgebra normada,
es un álgebra normada, ¿ok? Entonces, existe una norma, vamos a ponerle norma prima, una norma denotada por norma prima para A, o sea, definida en A, que es equivalente a la original, que es equivalente a la original, ¿está bien? Y cumple lo siguiente, y cumple la nueva norma lo siguiente, fíjense, y cumple que, voy a ponerlo por acá, la norma prima del producto es menor o igual que la norma del norma prima de X por la norma prima de Y, y esto para cada XY. Para cada XY en A. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nos está diciendo este resultado? Básicamente que las álgebras normadas, en particular, son álgebras localmente convexas. No podemos usar el resultado anterior tal cual directo, porque, bueno, sabemos que es una álgebra normada. Entonces, y además es una álgebra localmente convexa. Eso sí ya lo sabemos. Vamos a ponerle aquí las álgebras normadas. Nota. Por acá. Nota. Las álgebras normadas. Si A es una álgebra normada. Si es una álgebra normada. Entonces, A es una álgebra localmente convexa. Localmente convexa. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que el álgebra con esta topología, pues es un espacio localmente convexo. Entonces nosotros dijimos que si tenemos un álgebra topológica, en que la topología como espacio vectorial topológico lo hace localmente convexa, entonces el álgebra es un álgebra localmente convexa. Entonces, si usamos el resultado siguiente que demostramos en la clase pasada, nosotros tendríamos que encontrar una familia, pero de seminormas que determinan la topología de la norma, en el caso que tenemos ahorita, de tal manera que cumple esto. Lo que estamos asegurando acá es que no necesitamos en ese caso una familia, solo necesitamos una norma, de hecho, no sé, ni siquiera es norma, una norma que cumpla con la misma desigualdad del anterior y que sea equivalente. ¿Está bien? Que tiene mucho sentido. ¿Para qué quiero estudiar una álgebra con una norma, con muchas seminormas que hagan esto? Pues mejor nada más estudio encuentro un equivalente que haga lo que quiero. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a ver la demostración de esto de acá. Bueno, entonces, demostración. Entonces, como el producto es continuo, en particular es continuo al cero. Como el producto en A, vamos a ponerle en A. En A es continuo en 0,0. ¿Está bien? Entonces, para epsilon igual a 1, existe una delta mayor que 0, tal que, fíjense, ¿cómo está definido el producto? En este caso, el producto es una función de A cruz A en A. Pero en ambos hay una norma. En pues tiene su norma. ¿Está bien? Entonces, como queremos estudiar continuidad en espacios normados, tenemos que definir una norma aquí, en el producto cartesiano. Pues la más usual que se considera es la del máximo de las normas. ¿Está bien? La norma, si hay la norma de X y la norma de Y. Algo así.
Entonces, esta se le conoce como la norma infinito de la pareja. ¿Está bien? Entonces, nosotros entendemos que el producto es continuo cuando a este le damos esta norma y a la le damos la norma usual. ¿Está bien? Entonces, por eso va a pasar lo que voy a escribir ahorita. Entonces, como la norma es, como el producto es continuo, porque es lo que estamos suponiendo, para epsilon igual a 1, existe una delta mayor que 0, tal que si la norma de x, y, la norma infinito, es menor que delta, entonces la norma del producto de x por y, esta ya es la norma en A, ya es solo la norma en A, esto es menor que 1. ¿Está bien? Aquí en realidad se puede usar cualquier norma equivalente. Pueden usar la norma 1, sería la suma de las normas, una norma K más la norma I. O puede ser las normas P, la raíz pésima de la norma P de X más la norma P de Y, con P mayor o igual que 1. Cualquiera de esas funciona. Estamos utilizando esta porque es la más fácil para estudiar A cruz A como espacio normado. ¿Está bien? Bueno, entonces esto pasa simplemente porque el producto es continuo en 0, 0. Bueno, entonces lo que voy a hacer es ahora tomarme dos puntos X y Y en X. Sean X y Y en X. Ahí está. En A, perdón. Porque estamos en un álgebra, ¿verdad? En A. Entonces, vamos a suponer que sean no 0 ambos. No 0 ambos. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Considero los siguientes. Considero x1. Voy a ponerle a delta por x entre 2 por la norma de x. O sea, con el delta que encontré aquí arriba, construyo este x1. Y como es no 0, pues este cociente pues está bien definido. Y también considero y1 igual lo mismo delta por y entre 2 por la norma de y. Ahí está. Entonces considero esos dos elementos en el álgebra, dos vectores, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando yo calculo la norma infinito de x1 con y1? ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con esta norma? Pues bueno, esto es el máximo, según lo que dijimos, que era la norma para el producto cartesiano, de la norma de delta entre 2. Vamos a ponerlo bien para que vean paso a paso. Sería la norma de x1 y la norma de y1. Pero esto, ¿quién es? Esto es igual al máximo de las normas de delta x entre 2 por la norma de x y la norma de delta y entre 2 por la norma de y. Algo así. Pero si ustedes se dan cuenta, este delta sale y este 2 también. Y el norma de x también. Análogamente, pues salen estos escalares. Pero cuando yo saco esos escalares, me va a quedar delta entre 2. Y me va a quedar norma de x entre norma de x, pues eso va a ser 1. Y aquí me va a quedar del y entre la norma de y. Eso va a ser 1 por delta entre 2. Entonces esto es el máximo, algo así como delta entre 2. Y delta entre 2, pues esto es delta entre 2. Pero pues esto es menor que delta. Entonces, por lo que escribí ya arriba, si la norma infinito de la pareja es menor que delta, entonces la norma del producto pues es menor que 1. Entonces, pues tenemos que la norma de x1 por y1 sería menor que 1. Y vamos a ver qué pasa si pues, escribimos otra vez quién es x1 y y1. Entonces nos va a quedar, esto implica, o esto entonces pasa que la norma de delta por x entre 2 por la norma de x por, si quieren lo pueden poner así, por delta entre 2 por, acá abajo la norma de y por y. Esto es menor que 1. Menor que 1, ¿está bien? Bueno, entonces de aquí pues pueden sacar este y este. Entonces nos queda que la norma, vamos a poner así, este con este se va a juntar y nos va a quedar delta cuadrada
este con este se va a juntar como se están multiplicando. Nos queda 4, entonces nos va a quedar que delta cuadrada entre 4 por abajo nos van a quedar la norma de x por la norma de... Vamos a ponerlo derecho porque no está derecha esa línea. Por la norma de x por la norma de y por la norma del producto. Adentro lo único que queda, ya si salen estos y si salen estos, lo único que queda adentro es la norma del producto. La norma de x por y es menor que 1. Entonces, pues ya nomás paso de este lado y me queda lo siguiente. Entonces, la norma de x por y es menor que que 4 entre delta cuadrada por la norma de x por la norma de y. Y esto fue para los x, y que agarren no 0. Pero fíjense, si alguno de ellos, x o y, fuera igual a 0, pues esta desigualdad también se cumple. Porque si alguno de ellos fuera 0, pues el producto va a dar 0. En un álgebra, x por 0 siempre les va a dar 0. ¿Está bien? Eso, bueno, no hicimos, pero traten de checarlo. En un álgebra, otra nota, ¿no? En un álgebra, se debe de tener que a por 0 es igual a 0 por a, pues siempre esto es 0. Para todo a en a, ¿no? Traten de checarlo y van a ver que pues esto no es complicado. Entonces, si x o y fueran 0, aquí se hace 0 y la norma del 0 es 0. Y si x o y fuera 0, alguna de estas se hace 0. Entonces, también de ese lado me queda 0. Entonces, pues ya para concluir, pues le puedo poner aquí. Entonces, esto se cumple, la norma de x por y es menor o igual que esto, para todo x y y en a, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que encontré? Es decir, existe m mayor que 0, que es pues esta. Vamos a poner nada más, existe m mayor que 0, tal que la norma de x por y es menor o igual que m por la norma de x por la norma de y para todo xy en a. Entonces, ¿cuál es la norma que nosotros buscamos para que sea equivalente? Pues muy fácil, la vamos a definir así, fíjense. Definimos la norma prima de x como el m que encontramos arriba por la norma original, por la norma de x, y esto para toda x en a. Entonces tenemos acá claramente, pues tenemos que la norma prima es equivalente a la norma. ¿Está bien? Entonces esa pues ya cumple pues por lo menos lo que queremos. Además, fíjense que cumple la siguiente condición. Nos vamos a tener que si x y y, si x, y son elementos de a, entonces pues nos va a quedar, fíjense, la norma prima de x por y, la norma prima de x por y, pues va a ser igual por definición a m por la norma de x por y. Pero ¿qué dijimos que cumplía esa norma con este m? Ah, pues esto. Entonces este de acá va a quedar menor o igual que m por la norma de x por la norma de y. Pero lo estoy multiplicando por un m, entonces aquí debe de quedar cuadrada. Pero entonces lo que hago es, como tengo dos, pues uno lo reparto con x y el otro lo reparto con y. Y entonces esto nos queda m por la norma de x por m por la norma de y. Y ya si me doy cuenta, pues esto es norma prima de x y esto es norma prima de y. Es igual a norma prima de x por norma prima de y. Y ya quedó. Entonces demostramos, es decir, norma prima de x por y es menor o igual que norma prima de x por norma prima de y para todo xy en a. ¿Está bien? Y ya quedó, ¿sí? Entonces encontramos una norma equivalente que hace esta desigualdad. ¿Está bien?
voy a ponerle aquí una convención o cómo se escribe, cómo se dice más bien. Cuando una norma satisface esta desigualdad en un álgebra, se dice que la norma es submultiplicativa. Entonces voy a poner aquí, no, convención. O vamos a ponerle, sí, o convención. Si A es un álgebra con una norma definida ahí, en A, y la norma cumple que la norma de X por Y del producto es menor o igual que la norma de X por la norma de Y, para todo X y en A, entonces diremos que la norma es submultiplicativa. Es submultiplicativa. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos mostrando es que en un álgebra normada siempre existe una norma equivalente que es submultiplicativa. Ya no lo puse aquí, pero también vale al revés. Si yo tengo que un álgebra si tengo yo un álgebra en el que está definida una norma equivalente a la original, perdón, si tengo yo un álgebra que está definida una norma y tengo yo una nueva norma equivalente a la original que es submultiplicativa, entonces el álgebra es una álgebra normada. Porque de aquí sale también que el producto es continuo. Se puede demostrar fácilmente, pero bueno, lo voy a escribir nada más como corolario en términos de submultiplicativo para que quede así. ¿Está bien? Entonces, ahorita vamos a hacer otra observación. Bueno, entonces de aquí tenemos el siguiente corolario. Si A es un álgebra en la que está definida una norma, ¿está bien? Entonces, A con esta norma es un álgebra normada si y solo si existe una norma equivalente, una norma prima submultiplicativa. Bueno, vamos a poner mejor al revés, una norma prima equivalente al original, que es además submultiplicativa. Que es además submultiplicativa. ¿Está bien? Bueno, ya no hicimos, lo que hicimos acá fue la ida. O sea, si tengo yo una álgebra normada, entonces existe la norma submultiplicativa, que es lo que dice el anterior. Pero si yo tengo que existe una norma que es equivalente al original, que es submultiplicativa, el producto tiene que ser continuo. Lo voy a poner aquí, demostración. Para el regreso, bueno, la ida, ya está, la proposición anterior. Y el regreso es fácil ver, ya no lo voy a hacer, traten de hacerlo. Es fácil comprobar que si la norma prima que es equivalente al original es submultiplicativa,
es submultiplicativa, entonces el producto con esta norma es, bueno, espérenme, pongo bien, el producto con la norma prima que es submultiplicativa es continuo. De hecho, tendríamos que probar solamente que es continuo en cero, porque si es continuo en cero, automáticamente va a ser continuo en todo. ¿Está bien? Eso ya lo vimos. Pero bueno, se puede demostrar. Ahí, de hecho, no es difícil probar que si yo tengo dos sucesiones que convergen un xn a x0 y yn a y0, entonces xn por yn es xn por yn converge a x0 por y0. Vamos a ponerlo aquí. Es decir, si xn y n son sucesiones en A tales que xn converge a x0 y n converge a y0, entonces aquí cuando n ambos se van a infinito, ¿no? Entonces xn por yn converge a x0 por y0 cuando n se va a infinito. ¿Está bien? Traten de hacerlo y van a ver. Entonces, gracias a esta equivalencia, de ahora en adelante vamos a suponer que si yo tengo una álgebra normada, la norma cumple con ser submultiplicativa. ¿Está bien? Entonces, eso lo vamos a anotar acá, como si fuera una convención. O como si fuera una observación. A ver, espérenme. ¿Cómo lo podemos anotar? Bueno, vamos a anotarlo con observación. De ahora en adelante, si A con la norma es una álgebra normada, es un álgebra normada, ¿sí? Entonces, o sea, es una álgebra en la que el producto es continuo, como álgebra topológica, ¿está bien? Entonces, supondremos, ¿está bien? Que la norma es submultiplicativa. Que la norma es submultiplicativa. Es decir, la norma de x por y es menor o igual que la norma de x por la norma de y. Y esto para cada xy en A. ¿Está bien? En particular, también para las álgebras de Banach. Le pongo acá lo mismo para álgebras de Banach. Para álgebras de Banach. ¿Está bien? O sea, que si yo tengo un álgebra de Banach, en el que está, bueno, con A, con su pareja, con A haciendo pareja con la norma, entonces esa álgebra de Banach, vamos a suponer que la norma es submultiplicativa. ¿Está bien? Algunos textos se evitan todo todo lo que hemos platicado sobre álgebras normadas, álgebras localmente convexas y todo esto de topológicas, y prefieren decir un álgebra es de Banach cuando yo tengo un álgebra con una norma que como espacio vectorial es completo es Banach y además la norma satisface esta condición de submultiplicatividad. Pero en realidad aquí lo que estamos viendo es que esto es un concepto más general. Una álgebra normada es un caso especial de las álgebras topológicas y es un caso especial de las álgebras localmente convexas. Entonces está así. Tenemos aquí todas las álgebras topológicas. Vamos a poner topológicas. ¿Está bien? Tenemos por acá las álgebras normadas. Bueno, de hecho tenemos las álgebras localmente convexas.
Y luego por ahí tengo las álgebras normadas. Las álgebras normadas. Y luego ya muy adentro, pues tengo yo aquí las álgebras de Banach. ¿Está bien? Entonces, álgebras de Banach. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a estudiar simplemente la parte en rojo. No más eso de momento. ¿Está bien? Se puede emplear el estudio para estudiar simplemente álgebras normadas. Se puede estudiar simplemente álgebras localmente convexas. O se puede estudiar simplemente álgebras topológicas. ¿Está bien? Pero ya depende de los intereses de cada quien. Bueno, entonces ahora sí, pues podemos dar un montón de ejemplos de cosas que sabemos que son álgebras normadas o que son álgebras de Banach. Entonces vamos a poner aquí ejemplos. Entonces pues el caso más sencillo son los reales y los complejos. Los reales y los complejos con su módulo son de hecho álgebras de Banach. ¿Está bien? Ojo, aquí no voy a poner a los Rn con la multiplicación entrada-entrada, porque tendríamos que ver con qué norma se hace álgebras de Banach. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a evitar ahorita el ejemplo clásico de Rn que pusimos en algún momento con los productos, porque no vamos a usar demasiado. Los que sí vamos a usar de momento a veces son R y más. Vamos a estar hablando mucho de los complejos como álgebras de Banach. ¿Está bien? Entonces, estos son inmediato álgebras de Banach, de además sus seminormas, su norma, aquí sería su valor absoluto y aquí sería su módulo, pues claramente son submultiplicativos. ¿Está bien? O sea, cumplen la condición esta del producto. Dos, el ejemplo clásico, que a lo mejor se acuerdan, son si K es un subconjunto o si K es compacto, si K es un espacio compacto, entonces las funciones continuas con valores reales o complejos, recuerden que si es real, le puedo quitar con la norma infinito, la norma del supremo, esta es una álgebra de Banach. De hecho, estas son con unidades, bueno, le pueden poner así. Esta de acá arriba también es conmutativa. Y con unidad. ¿No? La constante 1. Y aquí también el espacio de funciones continuas con la norma infinito es una álgebra. Es una álgebra de Banach. Porque de hecho es completa. En los cursos de análisis 1 ustedes deben demostrar que este espacio, por lo menos si no con los complejos, con los números reales, este es un espacio de Banach. O sea, es completo. Es una álgebra de Banach conmutativa y también y con unidad por la constante 1. La función constante 1, ¿no? ¿Y por qué es una álgebra de Banach? En particular porque la norma infinito de f por g, pues ¿quién es? Es el supremo de los módulos o de los valores absolutos de g de x por g de x con x en k. Pero acuérdense que este se abre, entonces esto es igual al supremo de los f de x por g de x con x en k. Pero si yo junto los dos supremos, cada uno de estos es menor o igual que la norma infinito de f. Y cada uno de estos por separado es menor o igual que la norma infinito de g. Entonces cuando yo los multiplico, me queda que cada uno de estos es menor o igual que la norma infinito de f por g. Y entonces cuando yo tomo todo el supremo, me va a quedar que esto es menor o igual que el supremo de, vamos a ponerle así, de las f de x con x en k por el supremo de las g de x con x en k, que básicamente pues es la norma infinito de f
por la norma de infinito de g, y esto para toda f g en las funciones continuas con valores complejos definidas sobre k. Entonces, este es otro ejemplo clásico de una álgebra de Banach. Ojo, aquí ya estamos considerando que sea un conjunto compacto, porque recuerden, si aquí fuera un conjunto abierto, ya el estudio se trata como espacio localmente convexo o como álgebra localmente convexa. ¿Está bien? Y ahí entonces no entra esta parte, ¿no? Esta teoría que vamos a estudiar. Y se pueden estudiar más espacios de funciones, por ejemplo, 3, pues el espacio de funciones acotadas en un intervalo con la norma infinito, el espacio de funciones acotadas son o es una álgebra de Banach también. Es un álgebra de Banach también conmutativa y con unidad. Está bien, y así pueden ustedes pues buscar muchos espacios de funciones que cumplen con esto. 4, ¿cuál otro sería? Pues a lo mejor las funciones de variación acotada, el espacio PB en un intervalo con la norma infinito. Ah, no, aquí es con la norma. Bueno, eso es un ejercicio que se puede hacer. Que si ustedes este espacio lo toman con la norma infinito, este no es completo. Pero creo que aquí esto no es una norma, ya no recuerdo. Pero bueno, vamos a ponerle con la norma que sí es la norma de variación acotada. El espacio de funciones de variación acotada con la norma, fíjense, con la norma de una función, la norma BB, pues es la variación total de f en todo el intervalo más el valor absoluto, y aquí puede ser en cualquier punto, vamos a ponerle nada más en el extremo A. Entonces el espacio de funciones de variación acotada con esta norma es un espacio de Banach, es un espacio de Banach. Aquí, de hecho, se puede probar. Bueno, conmutativa y con unidad. Aquí también. Conmutativa y con unidad, ¿no? Entonces, aquí se puede probar que se puede probar que se cumple la submultiplicatividad, pero esto es largo. Si ustedes se acordarán, si ustedes estudiaron funciones de variación acotada, pueden ver que esta desigualdad, probarla, es algo compleja. O sea, no es así como trivial, como si fuera la otra de las normas infinito. Se puede probar esto. Y lo pueden checar, por ejemplo, en el Carothers de análisis real, viene ahí como ejercicio, pero viene paso a paso cómo se hace. Entonces ahí pueden probar pues precisamente esta desigualdad. Entonces este es otro ejemplo de una álgebra de Banach conmutativa y con unidad. ¿Está bien? Y así pueden construir muchos ejemplos. Por otro clásico pues es 5, sería pues el espacio de matrices. Si ustedes consideran las matrices de n por n, que en realidad nada más se escribe así, con coeficientes en C. Aquí puede ser los complejos o los reales, es lo mismo. Con la norma, y ahorita le pongo que la norma OP es un álgebra de Banach. Es un álgebra de Banach. Las matrices de n por n con coeficientes complejos es un álgebra de Banach. Con la norma, la siguiente, fíjense, con norma, fíjense cuál es. Esta se conoce como la norma del operador, que en realidad se define para operadores,
pero en realidad los puedo yo tomar el caso particular simplemente de una matriz. Entonces va a ser la norma, fíjense, con la norma dada para una matriz A que es de la forma AIJ sobre IJ mayor o igual que 1. Voy a ponerle así, para IJ mayor o igual que 1 y menor o igual que n, o sea, una matriz de n por n. Definimos la norma del operador de la matriz como el máximo de i mayor o igual que 1 y menor o igual que m de la suma de los valores absolutos de a y j desde j igual a 1 hasta n. Perdón, aquí es n. ¿Está bien? Es algo así como sacar el máximo de las normas 1 de los renglones. Le pongan así, ¿no? Es como, ojo, la norma aquí definida es en realidad la norma infinito o el máximo de las normas 1, ¿sí? O sea, con la norma 1 esa de Rn, la de la suma de los valores absolutos, de las normas 1 de los renglones. ¿Está bien? Entonces se puede demostrar que se puede probar que se cumple pues la desigualdad esta. La norma OP es menor o igual que la norma A OP por la norma B OP, y esto para cada AB en las matrices de n por n con coeficientes en C. Entonces, esto va a ser un álgebra de Banach con esta norma, con la norma del operador. Además, también aquí esta no es conmutativa. Es un álgebra de Banach no conmutativa y con unidad. O sea, no es conmutativa, pero sí tiene unidad. Pues la matriz unidad. ¿Está bien? Pero bueno, en realidad este es un ejemplo de algo más general que se conoce que es como para un espacio de Banach su espacio de operadores. Entonces le voy a poner así, 5, 6, creo que ya lo habíamos definido en otro momento. 6, si X, aquí simplemente le voy a pedir que es un espacio de Banach. Es un espacio de Banach. Entonces definimos, creo que ya lo habíamos puesto, lo volvemos a repetir. El conjunto B de X, que son las transformaciones T de X en X, tal que T es lineal y acotado. O sea, ¿qué quiere decir que sea acotado? Es decir, que la norma de T de X es menor o igual que M por la norma de X para todo X en X. Existe M mayor que 0. Tal que esto pasa. Entonces, que sea acotado es precisamente esto. Básicamente, por los resultados que vimos, es que pues, sea una transformación lineal y continua. Entonces, bueno, este espacio es un álgebra de Banach con la composición. Es un álgebra de Banach con la composición como operación. Ya lo habíamos mencionado, creo, con la composición como operación. Como multiplicación, como producto, vamos a ponerle. Como producto. Es decir, F compuesta con G lo vamos a definir como F por G. Así, tal cual. ¿Está bien? Es no conmutativa. Igual. No conmutativa. Y con unidad. Pues la transformación lineal y la identidad.
con la norma siguiente, con la norma, fíjense, va a ser la norma de un operador. También a las transformaciones lineales y acotadas se llama operadores lineales y acotados. Con la norma del operador dada por, pues simplemente el supremo de las normas de t de x sobre las x menor o igual que 1, que tiene muchas formas de verse norma del operador. También es el ínfimo de los m mayor que 0, tal que la norma de t de x es menor o igual que m por la norma de x para todo x en x, algo así. Tiene muchas formas. Otro que se podía hacer es el supremo de las normas de t de x entre la norma de x con x distinto de 0. ¿Está bien? Entonces aquí no es difícil comprobar que se puede probar que pues la norma del operador es multiplicativa. La norma de t por s, vamos a ponerlo al revés, de s por t, es menor o igual que la norma de s por la norma de t. ¿Está bien? Entonces traten de verificar y van a ver que no es complicado esto. Entonces este es otro ejemplo de un álgebra de Banach no conmutativa y con unidad. Entonces por eso va a ser necesario estudiar dos casos, las álgebras que son conmutativas y las álgebras que no son conmutativas. Y bueno, también hay álgebras sin unidad. Por ejemplo, pues podemos considerar 7. Podemos considerar C0, que son las sucesiones complejas o reales. Aquí puede ser complejo o real. Vamos a ponerle así, las sucesiones xn, tal que xn está en C o R. Para todo n en n. Las sucesiones, pero que convergen a 0. Tal que, bueno, esto está para toda n en n. Y xn converge a 0. Cuando n se va a infinito. Algo así. Entonces, si consideramos las sucesiones complejas o reales que se van a 0 con las operaciones de producto entrada-entrada, con las operaciones usuales de espacio vectorial y producto entrada a entrada, como ya lo habíamos mencionado en otro momento para sucesiones, entrada a entrada. Entonces, aquí C0 es un álgebra normada. Álgebra, de hecho, así es Banach, una álgebra de Banach. Está bien. Conmutativa y sin unidad. Porque aquí la constante de la unidad sería la constante 1. La sucesión que en todas sus entradas tiene 1, perdón. ¿Y cuál es la norma? Con norma, pues la usual, la norma infinito de una sucesión. Pues es el supremo de esto, con n en n. Entonces, este es un ejemplo de una álgebra conmutativa sin unidad. Y con este mismo puede salir un ejemplo de algo que es una álgebra normada que no es Banach. Entonces 8, considero C00, que son las sucesiones tales que todos son complejos, exacto, tal que X está en C o también están en R para toda N, y en algún momento se hacen 0. Y existe M en N tal que xn es igual a 0 para toda n mayor o igual que m. O sea, a partir de un momento se hace en 0. Entonces, esta es un álgebra con las operaciones usuales de espacio vectorial. O sea, las operaciones de multiplicación por escala y suma usual. Y con producto entrada-entrada. Y con producto entrada a entrada. Nosotros sabemos que este espacio con la norma infinito no es completo.
Entonces esta es una álgebra normada porque cumple las desigualdades de sus multiplicativas, pero no es Banach. C00 es un álgebra normada y que no es Banach, o sea, no es completa, con norma, pues la misma de arriba, con norma, la norma infinito de una sucesión como el supremo de los módulos o de los valores absolutos con n en n. Ahí está. Esta es su, bueno, y esto para cada, ¿no? Para cada sucesión xn en C00. Ahí está. Entonces, este es un ejemplo de algo que es una álgebra normada, pero no es Banach. Entonces, se dan cuenta, pues hay ejemplos en todos lados. Ejemplos, álgebras conmutativas, no conmutativas, con unidad, sin unidad, normadas que no son Banach, etc. Entonces, y así hay un montón de ejemplos. Entonces, la teoría se puede diversificar por muchos lados. Está bien, nosotros nos vamos a concentrar más en estudiar las álgebras simplemente que son Banach. Pero bueno, entonces eso vemos en los siguientes videos. Aquí le dejamos. Nos vemos.